Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde cada semana hacemos un análisis objetivo e imparcial de los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, teniendo como mística y filosofía hacer precisamente que esas discusiones nos coayuden a que el habitat dominicano sea más apto para la vida humana y sobre todo, como dice el nombre de este programa, hay una especie de conjugación del pasado y del presente. Y muchas veces nosotros damos ligera pincelada a los aspectos fundamentales de la sociedad contemporánea dominicana. Y al iniciar pasado y presente, quiero ante el país expresar, diríase como ciudadano, mi protesta, mi indignación por unas declaraciones que emitió el presidente de la Cámara de Diputados en la República Dominicana, el doctor Abel Martínez, refiriéndose a que es necesario que se produzca una legislación para abaratar los libros de textos escolares en la República Dominicana. Y nosotros consideramos que esas declaraciones de un presidente de una de las cámaras de nuestro cuerpo legislativo es una idea clara de una de las tesis que yo he esgrimido muchas veces de cómo se han degradado las instituciones en la sociedad dominicana, en la apertura y la democracia y con posterioridad a la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque indudablemente es el referente histórico que tenemos que tomar como punto de partida para hacer el análisis de cómo hemos crecido y cómo hemos desarrollado espiritual y materialmente a partir de ese acto de contrición que yo he definido muchas veces la noche del 30 de mayo. Pero ¿cómo es posible? ¿O es que acaso este señor piensa que la sociedad dominicana está poblada de minusválidos mentales? Eso es un populismo barato, un populismo de tercera categoría. ¿Cómo pretende hablar y enfocar un aspecto del costo de los textos escolares diciendo que se va a legislar? Ahora ya que estamos completamente en el inicio de un año escolar, ¿por qué no se previó eso? Pero independientemente de ese aspecto, habría que analizar si sectorialmente la Secretaría de Estado de Educación, el Ministerio de Educación, como se denomina hoy día, por estos cambios acelerados que se han hecho a la velocidad de la luz en muchos textos y en muchas legislaciones dominicanas, si la Secretaría ha hecho una planificación, el Ministerio, sobre cuál debe ser la política a seguir en muchas de las instrucciones públicas y privadas de la sociedad dominicana. Nosotros, a nivel de educación, estamos en los peores índices del mundo y no vamos a entrar ya en análisis y en enseñanza de materias específicas como las enseñanzas de las ciencias exactas y la matemática en la República Dominicana, porque ahí estamos detrás del penúltimo. O sea, en la República Dominicana, lamentablemente, ha hecho un esfuerzo las actuales autoridades que dirigen los destinos nacionales en dotar al sistema de instrucción pública de la sociedad dominicana de una infraestructura necesaria, pero ha habido muchos problemas, quizás por inexperiencia o falta de coordinación. No se ha hecho el empuje que nosotros esperábamos ya haber entrado en vigencia una ley que asigna el 4% para la educación dominicana. Pensamos que ya en este estadio, en esta fase de este contexto evolutivo, ya iniciando el año escolar 2013-2014, íbamos a estar en otra situación, pero lamentablemente se ve una falta de coordinación y en la República Dominicana el señor presidente, que ha hecho esfuerzo notable para que mejore notablemente la educación y la instrucción pública en la sociedad dominicana, tiene que tener una coordinación más exacta porque hay muchas voces disgregadas y lo que nosotros entendemos, y eso lo analicé en noches anteriores con el antiguo secretario particular de mi extinto padre y hoy destacado dirigente en la apertura y la democracia, el historiador Gutiérrez Félix, cuando analizábamos este cenáculo de pasado y presente, de que indudablemente teníamos que tener la precisión de un cirujano en mejorar la instrucción pública de la sociedad dominicana, porque hay un símil, una idea, un concepto que se piensa que solamente invirtiendo en plantas físicas, en educación y en estructura, y se masificando la instrucción pública,
se podría mejorar, pero eso es un aspecto. La masificación de la instrucción pública es un aspecto. Debemos también pensar en el esquema, en el aspecto operativo del sistema educativo dominicano, en lo objetivo, en cómo vamos a hacer una especie de catarsis social de cómo vamos en la instrucción pública en la sociedad dominicana y por qué indudablemente hay tantas voces disgregadas que tienen opiniones disímiles sobre cuál debe ser la solución. Nosotros tenemos que buscar la armonía, el perfil, el punto exacto hacia donde nosotros debemos dirigir el sistema educativo dominicano. Pero indudablemente esta payasada del presidente de la Cámara de Diputados con un sentido de responsabilidad y subestimando a los dominicanos, quizás él piensa que aquí no puede haber una conciencia crítica depurada frente a los problemas coyunturales de la sociedad dominicana, porque como declara que hay que legislar, que hay que ser en un momento donde precisamente se inicia el año escolar. Fue una declaración completamente fuera de contexto y, como yo reitero, hace que hoy, en esta noche, cuando pasado y presente comparecemos ante el país, cobre hoy más que nunca una vigencia inusitada de la tesis de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, de la degradación de las instituciones públicas en la apertura y la democracia. Y eso es un hecho no controvertido a la luz de esas declaraciones, porque indudablemente eso afecta, y eso es un populismo barato de quinta categoría, donde ya en esos libros, por ejemplo, donde se analizaba el manual para un perfecto idiota latinoamericano, se analizaba ese tipo de declaraciones, ese populismo barato, es donde yo encasillo esas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados. Porque indudablemente, si se quiere mejorar, si se quiere realmente que los libros y los textos escolares tengan mayor accesibilidad a la familia, a la pequeña burguesía dominicana, a las clases bajas de este país, para que tengan un acceso a una educación digna y decente, eso tiene que programarse 6 o 8 meses antes de iniciarse el año escolar. Y cómo viene este señor con su cara como un payaso a decir ante el país que se necesita, que hay que legislar, cuando ya todos los padres este fin de semana en República Dominicana tienen que tener los libros de textos escolares. Es una declaración fuera de contexto totalmente y que indudablemente pone a pensar a uno de cómo se ha degradado. Y si uno coge los periódicos, los textos, y yo que en estos días he revisado con la colección de obra de mi extinto padre Francisco Carvajal del periódico La Nación, y veo las declaraciones y veo como después con los periódicos Nacional de don Rafaelito Molina Murillo, después cuando pasó a mano de Pepín Corripio, y uno ve las declaraciones y ve la época, y siempre el tema del costo del texto escolar en la apertura y la democracia es un tema que cíclicamente surge en la sociedad dominicana. Si analizamos los diarios de la época, los diarios, las ediciones del Caribe, durante la última década de la administración de Rafael Leonidas Trujillo Molina, vemos que eso era un tema que estaba destedado precisamente de la problemática nacional. Usted puede decir, bueno, Carvajal, que es una afirmación simplista y carente de fundamento conceptual, puesto que se trataba de una dictadura. Sí, es cierto, había una dictadura, pero había una preocupación por la entrega de los libros, porque la escuela había un concepto diferente, manipulada o no, como lo analiza magistralmente ese escritor para intelectuales dominicanos como es don Andrés L. Mateo en Mito y Cultura en la era de Trujillo. Ese otro aspecto, esa otra temática, otra materia de otra competencia, otro programa para analizar ante el país. Pero yo creo que la educación dominicana debe y se necesita de todas las fuerzas sociales en la República Dominicana, se necesita una unión, porque ni siquiera nosotros, en los años anteriores, en la década del 60 y el 70, teníamos liceos y escuelas de instrucción pública que eran para estudiantes sobresalientes. Ahí tenemos la experiencia de lo que devino el Liceo Juan Pablo Duarte como la continuación histórica de la normal presidente Trujillo. También tenemos el ejemplo del Liceo Víctor Estrella Lila, Perito, que eran escuelas, que eran modelos en un momento en que se apenas estaba en cierne el desarrollo de la escuela como contrapeso, el desarrollo del colegio como contrapeso de la escuela, el desarrollo de la sociedad dominicana en los años 70, y eso eran escuelas modelos, pero hoy día eso se ha perdido. Para usted tener acceso siendo honesto, haciendo un acto de fe, siendo quizás
es un acto de convencimiento pleno para usted acceder a una educación con calidad en República Dominicana que valga la pena. Cuesta mucho dinero para la clase media dominicana. Entonces, eso es un problema que la instrucción pública, ahora que hay esa ley que ha permitido que la instrucción pública tenga cuantiosos recursos, es necesario hacer un replanteo con toda la fuerza. Hay tales instituciones sin fines de lucro en la sociedad dominicana que de manera sectorial han analizado los problemas internos de la educación dominicana, como la Fundación Educa. Hay que integrar a todas esas personas que durante años, de manera silente y de manera quijotesca, han analizado y han propuesto soluciones al problema educativo dominicano. Pero el problema educativo dominicano no puede descansar en manos de las directrices del Partido de la Liberación Dominicana, que han manejado eso sectorialmente, ese tema, dentro de lo que es la militancia política, porque ha sido un rotundo fracaso. Y la prueba más fehaciente de mis afirmaciones esta noche ante el país lo constituye el hecho de que se vaya a iniciar un año escolar en muchas demarcaciones geográficas donde el señor presidente de la República, al ascender a la conducción de los destinos nacionales, prometió y juramentó y juró que iba a haber plantas físicas para dar enseñanza, y muchos de los diarios de circulación nacional, muchas veces, a pesar de la gran inversión de capital privado proveniente del Partido de la Liberación Dominicana que hay en los medios de comunicación del país, se han hecho eco de cómo en muchas demarcaciones geográficas de la República Dominicana se va a iniciar el año escolar con muchas carencias en todos los aspectos, como es la implementación de la planta física. Y esto no quiere decir que en esta noche, en pasado y presente, nos reconozcamos el esfuerzo notable que ha hecho el licenciado Danilo Medina Sánchez como presidente de la República, porque indudablemente ha mostrado una preocupación y ha habido, diríase, una preocupación permanente de él. Pero nosotros, al analizar y al empezar pasado y presente, y al comenzar la próxima semana el año escolar en la República Dominicana, nosotros queríamos hacer esas puntualizaciones relativas al inicio del año escolar en la República Dominicana, porque entendemos que con esta experiencia ya de un año de la administración de don Danilo Medina Sánchez, y ya habiéndose implementado una ley especial que asigna el 4% del presupuesto a la instrucción pública en la ciudad dominicana, pensamos que íbamos a estar en otro estadio. Debemos de analizar sectorialmente cuál ha sido el problema y plantearlo ante el país y discutirlo, porque lo que a todos nos interesa como dominicanos es que mejore la educación y la instrucción pública en la sociedad dominicana, porque indudablemente, y así se han demostrado en muchas tesis de pensamiento de desarrollo económico, si analizamos los tratadistas, los filósofos, lo que hicieron la basamenta conceptual de desarrollo de muchos países, el milagro asiático consistió precisamente en que se hicieran cuantiosas inversiones en la instrucción pública, pero sobre todo no solamente la inversión, sino que se mejore notablemente el personal docente, porque ese es otro grave problema de la instrucción pública de la ciudad dominicana, el personal docente, que es donde nosotros debemos de mejorar notablemente y hacer inversiones. Necesitamos mandar profesores fuera a que se especialicen en matemática. El problema de la matemática en República Dominicana es un problema grave y es una de las ciencias más importantes en la formación humanística de los jóvenes, de acuerdo a la visión del mundo y de la sociedad que nos ha enseñado la posmodernidad. Nosotros necesitamos indudablemente que se mejore la enseñanza de la matemática en la República Dominicana. Y al iniciar también pasado y presente, antes de empezar a conversar con el destacado invitado de esta noche, que es una persona muy querida por todos los estamentos de la ciudad dominicana, como es mi querido amigo Pedro Julio Angustia Morván, cariñosamente Chichao, quiero señalar ante el país que pasado y presente, y de acuerdo a lo que es la nueva normativa procesal penal en la ciudad dominicana, que al fin de cuentas es la que rige esa forma de otorgamiento de libertad condicional, está plenamente de acuerdo con que a Ramoncito Báez Figueroa se le haya otorgado la libertad condicional a la ciudad dominicana mediante una decisión del juez de la ejecución de la pena del Departamento Judicial de San Cristóbal. Pero más que eso, yo creo que se ha hecho un acto de justicia y no ha llamado poderosamente la atención que ciertos grupos
de la sociedad civil de doble moral se hayan opuesto a esa decisión, porque indudablemente el productor de pasado y presente fue testigo de uno de los actos, indudablemente, que se ha significado en la apertura y la democracia de más dolonería y la eyección que se le hacía a Ramoncito Báez Romano, Báez Figueroa, el hijo de Ana Amelia Figueroa Faxa Canto, de Báez Romano y de Ramón Báez Romano. En Ramoncito Báez nosotros, mucha gente que se oponen y que se oponía a que se otorgara la libertad condicional, lo vimos muchas veces lastimosamente, gente pidiéndole favores, arrastrándose en las oficinas del Banco del Desaparecido, Banco Intercontinental. Si hay un dominicano en la República Dominicana que a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina ha recibido más gesto de hablonería y la eyección, fue Ramoncito Báez. Todos los estamentos políticos de la sociedad dominicana, Ramón Hipólito Mejía Domínguez, Leandro Fernández Reina, todos en su 90% fueron favorecidos materialmente por Ramoncito Báez Figueroa. Y quizás nosotros esta noche, que estamos asumiendo su responsabilidad, su defensa, por vínculos afectivos y por sentimiento de gratitud, porque hoy día, y eso es una de las grandes tragedias dominicanas, que se ha trasplantado la memoria histórica, el mejor amigo de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez fue Ramón Báez Figueroa, Ramón Báez Romano, el papá de Ramoncito Báez, que fue uno de los grandes empresarios dominicanos, que en la transición de esa dictadura, de ese neotrujillismo espiritual de segunda línea que encabezó el doctor Balaguer en esos 12 años, a quien ese fino escritor y quien para mí constituyó sin lugar a dudas el poeta más exquisito de la generación del 60 junto a Ramón Francisco, como lo fue Miguel Alfonseca, ese retorno de los trajes blancos que significó ese neotrujillismo espiritual del doctor Balaguer, y cuando se produjo la transición por la victoria del Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Báez Romano fue el empresario y ministro de Industria y Comercio que facilitó la transición en un sector empresarial tradicional que veía con recelo el ascenso al poder político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en este país no hay memoria histórica. Una década trasplanta la memoria de otra, pero eso hay que reconocerlo ante el país. Y fue una persona que jugó un papel cimero dentro del sector empresarial dominicano, con una figura luminosa, con una estela luminosa de honestidad y de cumplimiento a sus obligaciones. Y como la amistad y el sentimiento de gratitud se impone en los seres humanos de esas enseñanzas primigenias que me dio mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, luego validadas por las enseñanzas del presbítero Oscar Roble Toledano, la gratitud es el sentimiento que engrandece a los hombres. Hoy día yo veo como esa doble moral, como mucha gente en República Dominicana que escenificaron, como yo he señalado, los actos más notables de hablonería y de eyección frente a Ramoncito Báez en la apertura y la democracia, hoy se opongan lastimosamente a su otorgamiento de su libertad. Pero ahí solamente hay que investigar para que este país sepa lo que es la doble moral de muchas figuras notables. Solamente tenemos que ver y averiguar para un dato ilustrativo de cómo un reconocido abogado de la sociedad civil de participación ciudadana cobró más de 6 millones de dólares al Banco Central de la República Dominicana, ya en un proceso para facilitar, junto a una escritora que, de acuerdo al criterio de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y de acuerdo al criterio de mi tío de la vida, el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, que conocieron a plenitud en su condición el primero de abogado de la parte civil constituida, y que de acuerdo al criterio de un dominicano de sección como Rafael Luciano Pichardo, era la voz más autorizada en ese proceso judicial, como fue la de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, y la de mi tío de la vida, el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, fiscal con jurisdicción nacional. Y esa distinguida dama que acompañaba muchas veces en esos programas, ese abogado de participación ciudadana, según el decir el criterio de mi extinto padre de Valera Benítez, era el famoso hombre del sombrero, el asesinato de las hermanas Mirabal. Aquí no conocemos
y aquí estudiamos la historia dominicana, para que una década no trasplante la memoria histórica. Y por eso nosotros, esta noche, en pasado y presente, nos sentimos regocijados por la libertad que se le ha otorgado a Ramoncito Báez, porque ya eso indudablemente, ese caso, no vamos a entrar en los detalles porque haría interminable esta comparecencia de nosotros esta noche ante el país, pero en ese caso hubo mucha gente en República Dominicana que se benefició, y eso lo que demuestra es el deterioro de la pasta humana, de la ingratitud. Por eso, esta noche, antes de entrar en las palabras de Pedro Julio Angustia Morván, mi cariñosamente chichao, al evocar y ver muchas de esas voces digregadas que se oponen y que se oponían al otorgamiento de la libertad condicionada de Ramoncito Báez, cobra hoy una vigencia inusitada. Aquella frase lapidaria que está registrada en la historia contemporánea nacional como uno de los momentos más luminosos, y en la firma del manifiesto de Montecristi, cuando el general Máximo Gómez le inquiere al apóstol de la libertad del pueblo dominicano, del pueblo cubano, José Martí, ¿qué vamos a recibir como recompensa por la labor inmensa de la libertad del pueblo cubano? Y Martí, sin titubeo, le respondió: vamos a recibir como recompensa la inmensa gratitud de los hombres. Y ese momento estelar de la historia contemporánea nacional está registrada en esa obra, en ese óleo de Enrique García Godoy. Solamente estas palabras sirven para aquilatar cómo la ingratitud y el deterioro de la pasta humana, y cómo hay mucha gente de doble moral en la ciudad dominicana. Luego de la primera pausa de pasado y presente, vamos a conversar con mi entrañable amigo Pedro Julio Angustia Morván. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el destacado abogado dominicano y amigo mío, el doctor Angustia Morván. Buenas noches, doctor. Vamos a darte la buena noche junto a todo ese pueblo dominicano que tiene el interés siempre de estar a tono con tu programa y darle seguimiento a las cosas que son del presente y las cosas del pasado. En el presente tenemos una gran intención, una gran demostración de esfuerzo y de trabajo. En este caso me voy a referir específicamente al licenciado Danilo Medina Sánchez. He visto con mucho interés el cumplimiento del deber de ese 4%
de ese plan de alfabetización y de esa construcción de aulas, de querer dotar a la República, a nuestro país, de una educación segura. El presidente Danilo Medina Sánchez está cumpliendo. Esto lo digo sin tomar en consideración los afectos y la amistad que me une a él. Cuando uno ve una planificación coordinada, ordenada, con objetivo y con meta, uno tiene que reconocer los valores de esa gestión. En el plano agroindustrial hay un máximo interés en el honorable señor presidente de la República. En el plano económico ha habido un equilibrio fundamental de tomar en consideración el gasto público, el ahorro, y tomar en consideración ese déficit fiscal que nos ha hecho tanto daño y nos ha creado tanto preocupación y desconcierto. Con un equilibrio de la prudencia de un hombre de Estado, he podido darme cuenta del interés programático de cumplir más allá de lo que se esperaba en este año que transcurre, que acaba de construir todo el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Hoy, 17 de agosto, un día después de haber cumplido un año, se ven cosas ciertas. Tenemos preocupación con el problema energético y tenemos preocupación con el problema de la migración haitiana hacia el país. Son dos problemas fundamentales que no solamente el gobierno, sino la ciudadanía dominicana tiene que prestar mucha atención. Ese problema de la migración ilegal en el país, donde tenemos 32 provincias, que son la unificación del Estado dominicano. Todos los ciudadanos dominicanos tienen que estar alerta para la defensa de esa soberanía nacional dejada por un inmaculado que hizo el Estado de la República. Ese Estado de la República, creado por el patricio Juan Pablo Duarte, los trinitarios, y de una formación valedera de esa meta restauradora. Ese es un problema que nosotros tenemos que saber defender nuestra soberanía y nuestros intereses. En cuanto a la generación energética, el mes pasado una declaración del presidente Danilo Medina Sánchez, muy pertinente y muy correcta, cuando dijo estaba cansado de ver tirar al zafacón 1.500 millones de dólares año por año y el pueblo dominicano no recibir esa energía eléctrica tan necesaria para su desarrollo conjuntivo y ese desarrollo integral de toda la nación. Dominicano
acompáñate por sí y exige de una forma pacífica la solución del problema energético, como tiene que exigir que tu Estado, que tu soberanía sea respetada por todos los ciudadanos extranjeros y toma en consideración que lo ilegal en tu territorio es ilegal y que los que están legales también el Estado tiene facultad para limitar la cantidad de extranjeros legales en el país. En todo territorio del mundo, las facultades son del Estado, de sus autoridades. Y las autoridades por sí tienen que tomar en consideración la voluntad propia de un pueblo. Nosotros no podemos seguir permitiendo que el Estado dominicano tenga debilidades en instituciones como Interior y Policía e Inmigración. Por suerte, el titular de Interior y Policía y el titular de Migración son gente que han dado la cara de una forma correcta. Pero todavía se necesita algo más. De ti, ciudadano, de ti, dominicano, de tu defensa de tus intereses. Sea tú empresario, sea tú banquero, sea tú obrero, sea tú estudiante, sea tú profesional, y tomando en consideración el interés de la solución de los problemas nacionales, tenemos que avanzar hacia fines, objetivos correctos, vectorialmente, con la intención de un Estado más fuerte, más firme y con voluntades propias. En este espacio del pasado y del presente, tenemos que tomar en consideración la historia del país. En el pasado teníamos una educación muy fuerte, una educación muy apropiada y bien atinada, como también tenían un servicio de salud. Hoy hay un esfuerzo también de parte del gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez en la reconstrucción de los hospitales públicos del país. Esa reconstrucción de los hospitales públicos del país y la construcción y ampliación de estos mismos era una necesidad unánime, pedida, y de haberse anunciado a través del Ministerio de Salud Pública, de dejar de percibir esa implementación del pago en los hospitales públicos. Eso ha contribuido a que esa clase baja, esa clase pobre y esa clase media baja hoy estén concurriendo con mayor éxito a todos los hospitales del país. Quien habla es un seguidor fiel de la conquista del pueblo dominicano. De mi adolescencia, lo único que he buscado es contribuir al aporte de una mejor sociedad, de un humanismo más llano, de un sentido más correcto de los bienes del Estado en beneficio de la grande mayoría. Ese fue el pensamiento de quien hizo la República.
dotar a cada ciudadano de una vida equilibrada y un Estado fuerte y firme por el bien colectivo de toda una nación. Hoy, en el presente, tenemos que acompañarnos de esos sentimientos de la patria nacional para llevar a cabo los esfuerzos más necesarios, acompañando en este caso a todo aquel que tenga el interés de servirle al país, de servirle a la patria, de servirle al Estado. Ese lienzo nacional que hoy lustra en nuestra bandera, en nuestro himno, es el amor, el valor de tener una república todos los días más grande, trabajando, estudiando y haciendo un esfuerzo día a día, vamos a conseguir una mayor patria. La patria es el decoro, es la solemnidad, es la familia, es la sociedad, son nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos. La educación es un renglón fundamental que juega un papel primordial en lo que es el crecimiento humano. Ese crecimiento humano acompañado de una buena dieta agropecuaria y de una salud equilibrada, como tratamos de conseguir con estas ampliaciones y estas construcciones de los hospitales públicos, es un deber, es una responsabilidad del gobierno con objetivo que ha empezado y tiene el interés fundamentalmente el licenciado Danilo Medina Sánchez. Esto es lo que se ve en el presente. Lo que se ve en este presente, el interés de llevar a cabo esos objetivos y esas metas. Vamos a tomar en consideración muy en serio esos logros, esos objetivos, porque esos logros y esos objetivos son en beneficio de todo un país. Un año de trabajo es una muestra ya de lo que podrían ser los otros años restantes. Independientemente de entrar en complejidades innecesarias, inverosímil y algo más cuando existe una indiferencia hacia una realidad. No puede haber sordo, no puede haber miope que no esté viendo la intención. Lo digo porque lo estoy mirando y ustedes también lo están viendo y lo están oyendo, lo están contemplando día a día. Espero pues que todo este sistema significativo de un nuevo rumbo de lo que es un país
que necesitaba de un hombre de trabajo, de un hombre con sencillez y con dulzura de llegar hasta el más paupérrimo. Cuando usted lo ve que sale de su propio hogar a miles de dominicanos a tratarlo en diferentes provincias del país y municipios del país, con el interés de llevar lo que realmente necesita cada sector, en cada provincia, en cada municipio. Quien habla es un ciudadano sencillo, que me ilustra la humildad, porque creo en los hombres de palabra y en los hombres que tienen el don de cumplir con el deber. Bueno, doctor Acuste Porban, hemos visto en este espacio de tiempo un pequeño esbozo de cuál es su posición frente al país. Poco más alto. De la primera gestión del licenciado Danilo Medina Sánchez en la detentación del poder político en la ciudad dominicana. ¿Cuál usted entiende así, ya puntualmente, porque apenas quedan 2 minutos, de cuál ha sido el avance fundamental que usted ha percibido en el sistema educativo dominicano? Mire, ha tenido el presidente de la República un interés fundamental en el desarrollo integral del país, específicamente la educación. Pero se ha movido conjuntamente con la salud pública. La salud pública es algo primordial en el desarrollo de un pueblo y la seguridad de salud de los ciudadanos. Pero a la vez ha integrado esos programas agrícolas de producción. En 2 años, el país, a mi juicio, estaría en un excedente mayúsculo de su producción alimentaria. ¿Por qué? Porque el Banco Agrícola, conjuntamente con la Secretaría con el Ministerio de Agricultura, tienen autorización por la intención demostrada del señor presidente de la República, darle seguimiento a cada caso, hasta tomar en consideración elevar el nivel de la producción nacional. Y ese Ministerio de Educación, que está trabajando y comenzó trabajando desde el principio del gobierno actual, tiene la responsabilidad no solamente de la construcción junto con el Ministerio de Obras Públicas y el interés primordial que ha puesto el presidente de levantar esas 10.000 aulas. Eso sería un goce colectivo, porque ese acto de antes de ayer, allá en el Palacio de los Deportes, de ver gente, miles que no sabían leer ni escribir, con su toga de ese programa de aprendizaje, de alfabetización. Eso no se veía aquí
de hace más de 25 o 30 años. Programas se hicieron, pero eran programas minúsculos. Ese programa hoy de alfabetización nacional va a llenar un cometido de avance en cada ciudadano que está inscrito. Y lo grande es que todas esas universidades que tenemos hoy y todo ese cuerpo humano que quiera contribuir, aportar, tiene que tomar en consideración irse a alfabetizar para aportar. Eso es, señor Carvajal, el presente. En el pasado tuvimos grandes escuelas, buenos educadores que hoy lo necesitamos. Y hay algo que usted dijo ahorita que hay que tomar muy en consideración. El país nuestro tiene debilidades profundas en el aprendizaje de la matemática. Ese es un problema que se viene arrastrando hace 40 años, 4 décadas. Desde que se quitó los bachilleratos de matemática, de ciencias naturales y de filosofía, el país necesita un estudio riguroso, porque la mayoría de nuestros bachilleres y de estudiantes de universidades carecen de los conocimientos matemáticos. Carecen de los conocimientos matemáticos y eso es algo que tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar. Tenemos que implementar mayores profesores de ciencia matemática, de química, de física y de ciencia natural. Aquí la mayoría de nuestros ciudadanos no conocen ni siquiera de qué lado tienen ese órgano que se llama hígado, ni siquiera el páncreas. Y jamás saben lo que es logaritmo, saben lo que es la teoría del pensamiento, de la diversidad matemática. Hoy no existe en el país, en su mayoría, el estudiante que razone por voluntad en su análisis profundo. Todos están en la mano con un celular que todo se lo dice ese celular. Todo lo hacen a través de ese celular. Vamos a implementar lo que se llama el órgano del cerebro, que es lo más fundamental en el desarrollo que requiere la matemática. Bueno, amigos televidentes, hemos escuchado esta noche las palabras de mi distinguido amigo Pedro Julio Angustia Morván. Ahora vamos a entrar en la segunda pausa de pasado y presente para ya darle el cierre al programa. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora.
El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Continuamos conversando ya en el crepúsculo de pasado y presente con mi distinguido amigo Pedro Julio Angustia Morván. Chichao. Hay algo que no podemos olvidar del pasado con el presente. Es recordar siempre aquellos jurisconsultos que tenían el sexto sentido del abogado común. Esos jurisconsultos, como el doctor Valera Benítez, como el doctor Carvajal Martínez, como el doctor fallecido hace 3 años, Julio Ibarra Río, como el doctor Sánchez Morcelo, como el doctor Jotin Curi. Y Rafael Luciano Pichardo también. Hay que ponerlo en esa lista. Ese del presente. Ese es un hombre del presente que tiene magnitud mayúscula, el doctor Rafael Luciano Pichardo. ¿Por qué el pasado y el presente? Porque fueron las normas jurídicas del estamento de la justicia dominicana, de esa pulcritud, como el doctor Carvajal Martínez, el doctor Rafael Valera Benítez, en el presente, el doctor Rafael Luciano Pichardo. Capaces, luces, dotado de un esfuerzo de gallardía, agigantado por conocimiento de la técnica jurídica. Allí no había ilusión, allí no había caso ficticio, allí había pensamiento técnico jurídico de un poder procesal, penal y civil y administrativo, de la creatividad, el avance de lo que es hoy la magistratura nacional. El día pasado se celebró los 10 años del Consejo Nacional de la Magistratura de la Justicia. Hemos tenido algunos logros. Hemos avanzado, pero necesitamos más avance. Necesitamos más avance. Tenemos una gran Suprema y el esfuerzo de esos magistrados. Avancemos más jurídicamente. Avancemos más. Bueno, doctor Angustia Morván, lamentablemente. Gracias a usted. Sí, lamentablemente hemos llegado ya esta noche al crepúsculo de pasado y presente, y no quiero testimoniarle mi sentimiento de gratitud hacia su persona por la mención que ha hecho ya en esta fase final de 2 crisoles fundamentales de mi vida y 2 forjadores espirituales, como lo fueron mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez. Esperamos pues que esta conversación franca, abierta y coloquial que hemos sostenido esta noche frente al país con mi directo amigo Pedro Julio Angustia Morván sirva para que las generaciones de dominicanos y las actuales autoridades administrativas de la República sigan investigando y profundizando y tratando de hacer un esfuerzo notable para mejorar la instrucción pública en la República Dominicana, y porque yo creo que eso es el camino más exacto, y así lo han demostrado diversas tesis de pensamiento
en el ámbito del desarrollo económico, al margen de esas querellas que siempre se sumergen los filósofos de la vida material, como son los economistas. En la inversión en educación es donde indudablemente está más garantizado el desarrollo humano en la sociedad dominicana. Buenas noches, amigos televidentes. Usted está viendo un canal libre